Hola amigos, en esta ocasión vamos a resolver un nuevo problema haciendo uso de lo que hemos estado viendo en álgebra en cuanto a potencias, pero también involucrando lo que son derivadas y específicamente el cálculo de integrales. Para eso vamos a retomar lo que nos dice el segundo teorema fundamental del cálculo, que tiene bastante utilidad en la evaluación de las integrales definidas. Y nos dice lo siguiente: sea f minúscula una función continua, ¿sí?, y por lo tanto integrable en el intervalo a, b, es un intervalo cerrado, y sea f mayúscula cualquier antiderivada de esta función continua en ese intervalo, entonces la integral de a b de f de x dx de nuestra función continua es igual a la antiderivada evaluada en el intervalo superior o límite superior menos la antiderivada evaluada en el intervalo inferior, que es a. De esta manera vamos a resolver el siguiente ejemplo. Tenemos que calcular una integral y que va de 0 a 1, ¿sí?, de una función f de x de x, que en esta ocasión no es más que el producto de funciones exponenciales anidadas. De esta manera, esta f de x, que tiene que ser continua para que sea integrable, es el producto de estas funciones exponenciales anidadas, es decir, la exponencial de la exponencial de la exponencial, tal como ustedes ven aquí en pantalla. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale esa integral? Podríamos empezar tratando de ver algún método de los que ya hemos visto en nuestra clase de integración, pero también notemos que estamos trabajando con bases, ¿sí? Y ya hemos estado hablando sobre bases con diferentes exponentes, ¿vale? Donde el producto de dos potencias con la misma base se suma el mismo exponente. Entonces, este problema está interesante porque involucra un poquito de lo que ya hemos visto. Antes de resolver esta integral, pensemos un poquito sobre la naturaleza o escudriñemos un poco la naturaleza de esa función f de x a integrar, que también recibe el nombre de integrando. A ver, f de x es continua en ese intervalo que nos interesa. Veamos lo siguiente. Si f de x es entonces esta función de la que hemos estado hablando, la podemos escribir como el producto de funciones tau, es decir, cada función exponencial y las funciones exponenciales anidadas no son más que una función tau 1 por otra tau 1, de tal manera que esta función exponencial es tau 1 y luego tenemos tau 2 y luego tenemos tau 3, ¿vale? Entonces cada una de estas es una función tau. Y tenemos el producto de 5 funciones tau. Esto lo podemos simplificar como de esta forma, como un producto de las funciones tau. Esto nada más es notación, ¿vale? Para lo que sigue. Ahora, cada función tau es una composición de funciones exponenciales y sabemos que en general, una función exponencial e de x es continua y diferenciable en su dominio, que son los reales. La composición de funciones continuas también resulta ser continua, ¿sí? Si tenemos una función que es compuesta por otras funciones continuas, esta función será continua en ese dominio de las funciones que la forma. Entonces, podemos decir que como en nuestra función f de x, cada tau es continua,
Y como esta función f de x no es más que el producto finito de funciones continuas tau, nuestra f de x tiene que ser continua en ese intervalo, 0,1. Y que por lo tanto, si es continua, pues puede ser integrable. Nuestra f de x es integrable en ese intervalo y por lo tanto podemos decir que esa integral existe. En otras palabras, estaríamos obteniendo un número finito que que representa un área, ¿vale? Que en principio existe. Ok. ¿Qué más podemos preguntarnos por esa o preguntarnos sobre esa función f de x? ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos tratar de explorar el área, ¿no?, que va a quedar definida entre esa f de x y el eje de las x. Recordemos que esa f de x se va a graficar en un plano cartesiano, de tal manera que la función va a estar por acá y nuestro eje x estará abajo y habrá que obtener un área la cual queda acotada entre esa función y el eje de las x, sobre todo en este intervalo, ¿no? 0,1. Reescribimos de nuevo nuestra función f de x y ahora aplicamos la propiedad de que el producto de funciones exponenciales, en este caso, el producto de potencias con la misma base y diferente exponente, no es más que la misma base elevado a un exponente que resulta la suma de los exponentes de las otras potencias. En este caso, la base es la e, ¿sí? Nuestra e, y simplemente decimos que esto no es más que e elevado a la x más e a la x más e a la e de x y así hasta llegar a la quinta función. Entonces estamos sumando los exponentes de la base e, ¿vale? Entonces esto es exactamente esto. Exactamente lo mismo. Ahora, explorando algunos valores. ¿Por qué exploramos algunos valores? Porque nos interesa graficar esa función. Tenemos que darle algunos valores de x para luego obtenerlos, posicionarlos en el plano cartesiano y juntarlos y obtener nuestra gráfica, ¿cierto? Entonces, exploramos algunos valores. En particular, iniciamos en 0, que es donde nos interesa. F de 0 no es más que e a la 0 más e de 0. Véanlo acá, donde está la x, sustituyo el 0 y llegaría a esto, que f de 0 es e a la 1 más e a la e más e a la e a la e, y numéricamente esto me da un valor sumamente grande porque la función exponencial explota, ¿vale? Damos e a la e a la e. Entonces esto es del orden de 3.6, aproximadamente 3.6 por 10 elevado a 1.656.528. Recordemos que la función trascendente e por sí sola tiene un valor cuando x vale a 1. Esto me da 2.7183. Entonces sustituyan esto y hagan esa exponencial a la 1 más, en este caso esta e, sustituyanlo por este valor y así sucesivamente, ¿vale? Y van a llegar a que f de 0 es un número sumamente grande. Entonces, apenas vamos en 0. Para generar esta gráfica, pues hay que darle valores entre 0 y 1. La pregunta es, ¿qué pasará cuando x sea un número mayor que 0? Y es el siguiente caso. F de 0.1 es este numerote. Ya tenemos que es 1.1 por 10 a la 342.555.263. Véanlo, tenemos tres cifras. Esto es 1.000.000. Y aquí tenemos 342.555.263. Un número sumamente grande. Solamente tenemos 2 puntos para generar esa función y ya se están creciendo bastante. Ahora, f de 0.3 me produce un overflow, que es un error de cálculo a nivel de cómputo, a nivel computacional. Esto es un error, ¿vale? No se puede calcular esta
esta cosa. A ver, permítanme algo. 300. 342, sí. Estoy rectificando nada más este valor de f en 0.1 y sí es 1.1 por 10 a la 342.555.263. Un número sumamente grande. Entonces, con 0.3 para x igual a 0.3 ya tenemos errores. ¿Qué significa esto? Que no podemos generar una gráfica para la definición completa de f de x con estos 5 funciones tau multiplicándose, ¿sí? Al considerar todos los términos de f de x, los valores se disparan bastante. Computacionalmente se dificulta la gráfica de f de x entre 0 y 1. A ver, pero ¿qué pasa si no consideramos estos 5 valores y nos quedamos hasta aquí, hasta x más e a la x más e a la e de x, ¿no? El exponente de esto, e a la esto. A ver, pues resulta que obtenemos esta grafiquita. Yo aquí todavía me estoy haciendo un zoom y estoy partiendo de 0.8 porque esta línea continúa pegada hacia 0, pero no es completamente 0, ¿vale? Va de forma asintótica y luego se empieza a abrir y vean que nada más considerando la función f de x que queremos integrar de esta forma, con 3 términos en su exponente, pues resulta esta gráfica, vemos que está definida, que efectivamente esperamos calcular un área con esa integral, pero gráficamente ya estamos obteniendo valores muy grandes. De tal manera que si yo quiero graficar esta función completa con sus 5 términos en su exponente, se dificulta, la computadora no lo puede hacer, ¿vale? Entonces, esto al considerar 3 términos, pues me da la idea de que si seguimos considerando el cuarto y el quinto término, el área es completamente acotada, por lo tanto, la integral existe. Esta es otra manera, ¿vale? Es decir, partimos de ver que la función fuera definida, que estuviera definida, continua, ¿no? Que fuera continua. Ok, eso me asegura que la función es integrable, pero también gráficamente podemos ver su área y si el área está acotada, esa integral nos tiene que dar un valor finito, un valor que podamos expresar numéricamente. Entonces, de esta manera, considerando solamente hasta tau 3, básicamente, vean, estoy considerando esta definición colapsa en esa, entonces estoy considerando hasta aquí, ¿sí? Hasta el exponente de esta exponencial que es e a la e de x. Con 3 funciones tau, podemos generar esta gráfica y vemos que efectivamente el área está acotada. Otra forma de trabajar esto y quizás evitar que los valores se disparen tanto y que quizás podamos graficarlo es trabajar con el logaritmo de f de x. Lo que hace es que los valores obtenidos de esa f de x se atenúan un poquito. Aquí lo podemos ver matemáticamente qué pasa, ¿sí? Logaritmo de f de x no es más que el logaritmo de e de x. Esta es la definición anterior que teníamos, es esta. Vean, esto es f de x escrito de esta manera. Entonces le aplico el logaritmo y queda así, logaritmo de f de x igual logaritmo de esto, pero este logaritmo natural cancela esta exponencial y nos quedamos con sus exponentes. Esta función exponencial se cancela, la mata, la cancela y nos quedamos con esto. Entonces el primer término no es e a la x, sino es x y luego nos quedamos con e a la x más e a la e de x y así. De esta manera, haciendo este caso, que este eje x, el eje y corresponda a los valores del logaritmo de f de x y no de f de x, también podemos darnos una idea de si el área de f de x es acotada. No es exactamente lo mismo, pero sí nos permite darnos una idea de que si esa integral existe, si nos va a llevar su solución a una área finita. Entonces, si es así, fíjense que podemos trabajar con 4 términos, x, e a la e de x,
y este último término que es e a la e de x, ¿vale? Esto. Entonces me da esto. De nuevo tiene un comportamiento parecido, está acotada y vean, sin embargo, que aquí los números que yo obtengo en el eje y es de 4 por 10 a la 6 y acá tenía 1.5 por 10 a la 8. Si nosotros incluimos este último término, caemos de nuevo en un overflow. Entonces, aún así, con logaritmo natural de f de x, tenemos que restringirnos a solamente unos cuantos términos como parte de la función exponencial, ¿vale? Sin embargo, hemos logrado nuestro objetivo, que es el escudriñar un poquito sobre la continuidad de esa función f de x y sobre todo sobre el acotamiento de esa área que tenemos que calcular, que como vemos es finita y por lo tanto me da otra idea, me da la idea pues de que esa integral sí es calculable. Ahora sí, ya una vez que hemos estado viendo esto, si tú estás viendo este video, estos pasos te los puedes omitir si ya conoces la función y dices, bueno, me aviento sin analizar la función y me trato de integrarla. Entonces, si llega a un resultado, pues se puede calcular, ¿no? Y ya sabemos que podemos calcular, derivar la antiderivada y llegar a la función. Es decir, hay manera de comprobar si nuestro cálculo de la integral es correcto, derivando nuestro resultado y obteniendo el integrando. Eso lo podríamos hacer, que es otra manera de hacer las cosas. Bien, ahora entonces nos preocupamos con integrar esta cosa tan monstruosa, ¿no? Si f de x es continua, que ya lo vimos, entonces, ¿cómo calculamos esta integral? Nótese que aquí yo puedo cambiar el orden de estas funciones, estas torres exponenciales, estas funciones exponenciales anidadas, porque se están multiplicando, entonces son conmutativas. Aquí estamos trabajando en los reales. Entonces, ¿cómo calculamos esa integral? Quizás funcione un cambio de variable. ¿Qué tal si consideramos u igual a el exponente de esta última función exponencial, que es e a la e a la e a la e de x, es decir, esto? ¿Qué pasa si u vale eso? Entonces tenemos que la derivada de u con respecto a x no es más que e a la e a la e a la e de x, es decir, la definición de u por la derivada de el exponente de esta función exponencial, que son estos últimos términos, que es e a la e de x, es decir, esta partecita. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo ponemos entre corchetes y tenemos que calcular la derivada de ese exponente que viene de nuestra definición, ¿vale? Ahora proseguimos, seguimos bajando el signo igual, esto es lo que ya está calculado. Ahora desarrollamos esto entre corchetes y de nuevo, la derivada de esta función e a la e de x con respecto a x no es más que la función por la derivada de su exponente o argumento, que es e a la e de x, que lo estoy denotando entre corchetes. Lo seguimos desarrollando y bajamos lo que información, ya lo sabemos. Ahora tengo que desarrollar esto, que de nuevo me va a dar e a la e de x por la derivada de e a la x. Y lo que estoy poniendo ahora entre paréntesis redondos, ¿vale? Seguimos desarrollando, bajamos la información. Esta parte me queda que esto es la derivada con respecto a x de e a la x es e a la x por la derivada del exponente de la función exponencial, en este caso, que es x. Esta derivada con respecto a x es 1 y entonces e a la x por 1 pues no es más que e a la x y esto resulta ser esto, ¿vale? Y si vemos claramente, recordamos que esto aparece en el integrando, entonces de alguna manera esto va a cancelar otros términos o se pueden sustituir dentro de la integral para dejar todo en términos de una nueva variable que en este caso es u. Proseguimos donde tenemos entonces que derivada de u es esto por dx, pero como vamos a reescribir esa integral en términos de u, pues tenemos que poner los límites de integración de forma correcta. ¿Qué significa
pues en términos de u. Estaban en términos de x, ahora hay que expresarlos en términos de u, utilizando nuestra definición o nuestro cambio de variable. Es decir, si x vale 0, decimos que nuestra u vale e a la e a la e a la e de 0, pero e de 0 es 1, lo vemos acá, lo estoy sustituyendo, y e a la 1 no es más que e, entonces cuando x vale 0, esta u vale e a la e a la e. Para el caso de x igual a 1, seguimos que esto es u igual a e a la e a la e de 1. Estoy sustituyendo x igual a 1, pero e a la 1 es e, entonces aquí me queda e a la e a la e a la e. ¿Qué sigue? Reescribir la integral y igual a la integral de e a la e a la e por este otro intervalo superior de integración de e a la u diferencial de u, donde diferencial de u, e corresponde a todo esto, ¿vale? Y solamente me quedaba otra, la quinta función que llamamos tau 5, que queda como e a la u. Ahora, el resultado de esta integral no es más que e a la u evaluada en esos límites o intervalos de integración, y finalmente llegamos a que esto es e a la e a la e a la e a la e, es decir, donde está u estoy sustituyendo el intervalo superior de integración menos el intervalo inferior, y este es el resultado. Ahora me pueden preguntar, ¿hay algún valor numérico? Pues no. Si nosotros hacemos este cálculo en Python o buscamos un cálculo numérico o de forma manual o usando Mathematica, que es un software que yo suelo utilizar, no, nos da un error, un overflow, ¿no? Es un error de cálculo. Resulta ser que nada más evaluar este numerito nos da algo así como 2.3 por 10 a la 1.656.520. Es un numerote sumamente grande, ¿vale? Un numerote bastante grande. A ver, permítanme corroborar nada más esa parte. A ver, tenemos... Vamos a poner esto acá. Nada más esto. Aquí estamos usando un poquito de matemáticas, sí. Es 2.3 por 10 a la 1.656.520. Un numerote, nada más evaluando esto. Ahora, si yo evalúo este término, pues resulta ser esto, es decir, es e a lo que dio este numerote, ¿sí? Esta cantidad es e a ese número que es 2.3 por 10 a la 1 millón, bla, bla, bla. Y es un número sumamente grande. Aquí, si nosotros ponemos este cálculo en una computadora, truena. No nos dice el resultado. Es un número sumamente grande. Y tan grande que es un número más grande que el número de átomos en el universo observable. Este número de átomos en ese universo observable, del cual podemos llegar y observar con nuestros telescopios, es del orden de 10 a la 80. Vean, 10 a la 80 y yo tengo 10 a la 1 millón y cachito. Entonces es varias órdenes de magnitud mucho más grande. Entonces, ¿cómo podemos llegar a representar el resultado de esta integral? Pues de esta manera, ¿vale? Simplemente así. Y podríamos aproximarnos de otra manera a un resultado muy cercano a ese numerote, pero nos quedamos con esta definición. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video y nos vemos en uno próximo. Hasta luego.